Te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hemos recorrido un camino muy claro hasta el momento. Hemos hablado del vacío, hablamos de Dios, del diseño original, hablamos de la ruptura, hablamos de la justicia y en el episodio anterior vimos que en la cruz la justicia y el amor no se contradicen. Hoy damos el siguiente paso. Si la cruz abre la puerta, ¿qué hay del otro lado? Redención. Pero no como un concepto religioso, sino como una vida nueva. ¿Qué es realmente la redención? Redimir significa rescatar pagando un precio. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, leemos: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Pero necesitamos entender esto muy bien. La redención no es que Dios ignore lo que pasó, es que restaura lo que se rompió. No es borrar tu historia, es reconciliarte con tu origen. ¿Cuál es el papel de Jesús y la relación con el Padre? Aquí hay algo muy clave que muchas personas no comprenden en su totalidad. La redención no es solo Jesús me salvó, es Jesús restaurando tu relación con el Padre. Él vino a devolverte a Él. En Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Es decir, Jesús es el camino y el Padre es el origen. La redención no termina en la cruz. La redención termina en la reconciliación. Y aquí vamos a entrar muy profundo a ver ese rol de Jesús, tanto con el Padre como con nosotros. Jesús no es intercambiable. Hay una narrativa muy fuerte hoy, algo que esta generación está haciendo sin darse cuenta, y es que ve como que todo lo espiritual es lo mismo, que todos los caminos llevan a Dios. Se está mezclando lo sagrado con lo conveniente. Entonces se mezcla un poco de Jesús, de universo, un poco de energía, ángeles, guías, maestros, todo esto en una misma conversación. Y de manera superficial parece inofensivo, incluso puede sentirse evolucionado, pero en realidad esto es confusión espiritual. Porque cuando vamos a la verdad bíblica, esa narrativa no se sostiene. Hay una pregunta que tenemos que hacernos con honestidad. ¿Todo eso realmente lleva al Padre? Jesús no es intercambiable porque su identidad es única. Y esto lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Él dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. En los Hechos, capítulo 4, versículo 12, encontramos que dice: En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Esto quiere decir que Jesús no ocupa un lugar dentro de una larga lista. Jesús es el acceso. No es comparable, no es sustituible, no es reemplazable.
¿Por qué no es intercambiable? Porque ningún otro cumplió todas las profecías, ningún otro vivió sin pecado, ninguno murió por la humanidad y ninguno resucitó venciendo la muerte. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, podemos leer: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Quiere decir que su autoridad no viene de enseñanza, viene de victoria, porque no permitió que el mal tuviera la última palabra. Él es el Hijo de Dios, no un mensajero más. Esto lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, podemos leer: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Jesús no es solo enviado, es Hijo. Y el Hijo tiene herencia, tiene autoridad y tiene gobierno. ¿Qué pasa cuando tenemos una espiritualidad sin Cristo? Recordemos que la palabra Cristo, el Cristo, en la Biblia significa el ungido. Y en esa época, ¿a quiénes se ungía? A los reyes. Por eso se dice que Jesús es el Rey de Reyes. En una espiritualidad sin Cristo, podemos ver desconexión. Podemos ver que sigue siendo desconexión. Y esto es muy clave decirlo con mucha claridad, porque hoy muchas personas están buscando conexión espiritual. Para esto entonces hablan con el universo, consultan a sus guías, invocan ángeles, trabajan con energía y pueden tener experiencias reales. Pero experiencia no es lo mismo que verdad. Experiencia no es lo mismo que conexión. Puedes tener sensaciones, intuiciones, manifestaciones, experiencias espirituales, puedes sentir paz momentánea, puedes tener revelaciones y aún así seguir desconectado de la fuente. La Biblia es clara. Si nos vamos a la primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, podemos leer: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. No dice varios mediadores, no dice que hay alternativos, dice que hay uno. Aquí no hay atajos espirituales, y esto es importante decirlo con algo de firmeza, porque no hay conexión con el Padre sin Cristo. No hay restauración del vínculo sin Jesús. Todo lo demás puede ser búsqueda, experiencia, incluso, en muchos casos, engaño, pero no es reconciliación. ¿Por qué esto es tan delicado? Porque hay muchas prácticas actuales que parecen ser de luz, que se sienten bien, que sientes que te dan poder, que te dan sensación de control, pero no restauran el vínculo con Dios. Y esto es un llamado a la reflexión. Esta es una invitación a volver al origen. Porque el problema no es buscar. El problema es buscar en lugares que no restauran la relación con Dios. ¿Cómo podemos conocer a Jesús y conectar con Él?
Aquí está la clave y aquí aterrizamos todo, porque no solamente basta con saber quién es, no basta solo con ser creyente, necesitas una relación con Él. Una de las partes claves para restaurar tu relación con Él es a través de su palabra. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Es decir, que no puedes conocer a Jesús sin conocer lo que Él dijo. Su palabra revela su carácter. Otra manera de conectar con Él es a través de una decisión real. Y no es para llenarte más de información, es rendición. Aquí lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Allí podemos leer: Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Aquí podemos ver que Él no se impone. Tú eres quien le abre la puerta. A través de la oración sincera es otra manera de conectar con Él. No una oración perfecta, no repetir palabras sin corazón, no es religiosidad. Es una conversación honesta, hablar con Él, reconocerlo. Otra manera es a través del Espíritu Santo. Y aquí, en este punto, ocurre la transformación real. Vámonos a Juan, capítulo 16, versículo 13. Allí podemos leer: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Como vemos, indica que el Espíritu nos guiará. Él revela a Jesús y nos transforma desde el interior. Otra manera de conectar con Jesús es a través de la permanencia, como lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 4. Dice: Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Acá vemos que no es solo un momento, es una relación continua, sincera, donde Él siempre está allí para escucharnos. Tal vez has buscado, tal vez has intentado conectar, tal vez has sentido cosas, pero hoy la invitación no es a seguir explorando sin dirección, es volver al único punto donde el vínculo se restaura, porque Jesús no vino a ofrecerte una experiencia más, Él vino a devolverte al Padre. Puedes buscar en muchos lugares, pero solo en Jesús encontrarás el camino de regreso a Dios. ¿Te gustaría reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y recibirlo como tu Señor y Salvador? Porque Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino no se observa, se camina. Si deseas hacerlo, puedes repetir conmigo en voz alta: Jesús, hoy reconozco quién eres.
Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí y que resucitaste. Reconozco que te necesito. He intentado hacerlo a mi manera. He buscado en otros lugares. Pero hoy entiendo que el camino eres tú. Hoy te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Renuncio a vivir desde el control, desde el miedo y desde la autosuficiencia. Y decido confiar en ti. Guíame, enséñame, transfórmame desde adentro. Llévame al Padre y ayúdame a permanecer en ti. Amén. Desde la ruptura en Génesis, algo se instaló en el corazón humano, esa sensación de soledad, de estar solo aunque tengas familia, aunque tengas logros, aunque tengas relaciones. Hay una narrativa interna que dice, tengo que resolverlo solo, tengo que demostrar mi valor, no puedo fallar. Esa sensación se llama orfandad espiritual. ¿Cómo vive un huérfano? No importa cuánto tenga, vive desde el miedo, el control, la autosuficiencia, la comparación y la necesidad de validación. Siempre está intentando sostenerse a sí mismo. Pero la redención introduce algo completamente nuevo. Esto lo vemos en Romanos 8, versículo 15. Allí podemos leer: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Aquí nos muestra que no solamente fuiste perdonado, fuiste adoptado. Y eso cambia absolutamente todo. El huérfano se esfuerza por ser visto, busca aprobación, teme ser rechazado. El hijo descansa en identidad, sabe que ya es amado, no necesita competir. Abba no es una palabra formal, es cercanía, confianza, es intimidad. Fuiste amado antes de existir. Y esto es profundamente restaurador. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Aquí Dios dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Vamos al Salmo 139. En una parte de este salmo dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.
¿Qué vemos en todo esto? Vemos que tú no eres un accidente. Tú no llegaste tarde, no estás de más. Tú fuiste pensado, diseñado y deseado por Dios. No fuiste simplemente el resultado de una unión de moléculas, porque eso, ¿qué tan diferente te haría de una silla, de una mesa? Tú fuiste diseñado, pensado y deseado por tu Creador. ¿Qué puede sanar la orfandad, esa sensación de orfandad? Está claro que no es tener más logros, ni más validación, ni más reconocimiento. Es simplemente volver al Padre. Y como vimos, eso solo ocurre a través de Jesús. Y aquí, en este punto, conectamos todo. Jesús no solo te salva, Él te reintroduce en la familia. Y aquí hay un cambio profundo de identidad. Antes el pensamiento era, tengo que ganarme mi lugar. Ahora, siendo hijo de Dios, puedes decir, ya pertenezco. Antes, el pensamiento era, tengo que sostenerme. Siendo hijo de Dios, el pensamiento es, soy sostenido. La redención no solo cambia tu destino, cambia tu identidad. Porque ya no vives como alguien que busca, vives como alguien que encontró hogar. Vamos al verdadero eje de la redención, que es la transformación interior. Hasta ahora hemos entendido que Jesús es el camino, que el Padre restaura la relación y tú pasas de huérfano a hijo. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué cambia entonces realmente dentro de ti? Porque si nada cambia, entonces no se ha entendido la redención. La transformación no es superficial. La redención no es cambiar conductas externas, ni volverte mejor persona, ni intentar hacer las cosas bien. Todo eso corresponde a esfuerzo humano. Y el problema es que muchos viven así, intentan dejar hábitos, intentan controlar emociones, intentan portarse bien, pero por dentro siguen igual. La transformación real empieza desde adentro. Vámonos a la 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Allí leemos: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Aquí, como vemos, no dice una mejor versión de ti, dice una nueva creación, una nueva vida. ¿Quién hace esa transformación? Y aquí está una de las verdades más grandes y más liberadoras, porque te quita peso. Y es porque esa transformación no la haces tú. Esta transformación la haces a través del Espíritu Santo. Recordemos Juan 16:13, donde indica que el Espíritu de verdad nos guía. Podemos verlo también en Filipenses capítulo 2 versículo 13, donde dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No es autoayuda, es obra divina. ¿Cómo ocurre esto en la práctica? La transformación empieza cuando restauras tu relación con el Padre, cuando conoces y reconoces a Jesús,
cuando te expones a la verdad y decides vivir desde ahí. Y en ese proceso, el Espíritu empieza a trabajar en ti. ¿Qué empieza a cambiar? Bueno, no es de golpe, pero sí es real. Lo que antes te dominaba empieza a perder fuerza poco a poco. Lo que antes te activaba empieza a calmarse. Lo que antes necesitabas empieza a soltarse. No por imposición, sino por transformación. Importante recordar que esto no es una perfección inmediata y muchos se frustran aquí. Piensan, si ya estoy con Dios, entonces no debería fallar. Ojalá fuera así, pero no lo es. Es un proceso. Es un proceso y esto nos lleva a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Allí podemos leer: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es un proceso. ¿Cuál es la invitación? Nacer de nuevo. Eso me recuerda a la historia de Jesús y Nicodemo. Vámonos a Juan 3, donde Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y esto no se lo dice de manera simbólica. Lo que le dice es un cambio de origen. Antes vivías desde el ego, desde la herida, desde la desconexión, y ahora la invitación es empezar a vivir desde el espíritu, desde la verdad, desde la relación. Y aquí aparece una frase: morir a uno mismo. Y morir a uno mismo es un concepto muy importante porque no significa que te vas a anular ni que vas a sufrir. Es básicamente morir a la versión falsa de ti, a esa versión desconectada de Dios. Es dejar atrás el orgullo, la autosuficiencia, la necesidad de control y la identidad construida desde la herida. La clave de todo esto es la permanencia. Como nos dice Jesús en Juan 15, permanezcan en mí. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La clave es permanecer. Aquí Jesús revela algo profundo, y es que la transformación no se mantiene por esfuerzo, se sostiene por conexión. Como una rama, no produce por sí misma. La rama produce porque está conectada al árbol. Y vamos entonces a hablar de libertad verdadera. Y esto es clave para esta generación. Hoy se cree que libertad es hacer lo que quieres y no hay nada más fuera de la realidad. La Biblia nos dice algo muy diferente y para eso nos vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22. Allí leemos: ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Acá nos muestra algo y es que siempre estamos sirviendo a algo. Estamos sirviendo al ego, al miedo, al mundo, o estamos siguiendo a Dios. Solo tenemos esas dos vías. ¿A quién sirves? ¿Quién es tu amo? Y solo uno de esos dos caminos produce vida. Una pregunta muy común es: ¿qué pasa si fallo?
Y esto es muy importante, porque la transformación no elimina la posibilidad de caer. Cambia lo que haces cuando caes. Antes, cuando hacíamos algo equivocado, nos escondíamos, nos justificábamos, nos condenábamos y nos culpábamos. Ahora, cuando estamos en este proceso de relación con Dios, reconocemos nuestro fallo, volvemos al Padre para que a través de su mano nos levantemos. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Allí podemos leer: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. La transformación no es convertirte en alguien perfecto, es dejar de vivir desconectado, es volver a tu diseño, es dejar de luchar por identidad y es empezar a vivir desde ella. No estás llamado a cambiar por tu cuenta, estás siendo transformado desde adentro por Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Básicamente es vivir desde la identidad restaurada. Después de todo lo que hemos visto, Jesús, el Padre, la identidad, la transformación, la pregunta sería: ¿cómo se ve esto en la vida real? Vamos a bajarlo a tierra aún más. El error común es vivir para ganar lo que ya recibiste. Muchos, incluso después de acercarse a Dios, siguen viviendo intentando agradar, intentando hacerlo bien, intentando ser suficientes, como si todavía tuvieran que ganarse el amor de Dios. La redención cambia completamente esa lógica. El Hijo no trabaja para ser amado, trabaja porque ya es amado. Y esto lo cambia todo. Antes tenías que hacer para poder valer, para ser aprobado, para no fallar. Ahora haces, pero desde la gratitud, desde la identidad, desde la relación. ¿Y qué pasa cuando entiendes esto? Aquí se rompe algo muy profundo y es ese perfeccionismo espiritual. Ya no vives con la presión de tengo que hacerlo perfecto, no puedo equivocarme, Dios se va a decepcionar de mí, porque entiendes que ya perteneces. El propósito deja de ser una carga y se vuelve una expresión. Tu vida ya no gira en torno a demostrar quién eres, sino a expresar quién eres. Esto lo podemos ver en cosas muy concretas, en cómo respondes cuando alguien te hiere, en cómo manejas tus emociones, en cómo tomas decisiones y cómo te relacionas contigo y con otros. Ya no reaccionas desde la herida, sino que empiezas a responder desde la verdad. Aquí se conecta todo el proceso de la temporada y es en esa coherencia, que es esa fe llevada a la vida. Porque no se trata de saber más, se trata de vivir distinto. La fe deja de ser teoría, una creencia o un simple discurso y se convierte en coherencia. Vamos a tener la libertad real, no la que el mundo te vende. El mundo dice, sé libre, haz lo que quieras. Pero eso muchas veces lleva el vacío, a la dependencia y al desorden. La verdadera libertad es otra, es vivir alineado con tu diseño. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, se nos dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley.
Esto no es libertinaje, es liberación del desorden interno. Cuando eres transformado desde dentro, se nota en cómo amas. Dejas de controlar, dejas de manipular, dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a amar desde la verdad. También cambia tu forma de ver el dinero, el éxito y el reconocimiento. Ya no son tu identidad, ahora lo ves como lo que realmente son, como herramientas. Un punto muy importante es que esto no es automático. Esto requiere intención, conciencia y decisión diaria, pero no desde el esfuerzo, sino desde la relación. Vivir desde la redención no es vivir perfecto, es vivir alineado. No es no fallar, es saber a dónde volver. No es demostrar, es reflejar. Cuando entiendes quién eres en Dios, dejas de vivir para encontrar tu lugar y empiezas a vivir desde Él. Y ahora sí, vamos a mirar el recorrido completo. El vacío tenía una causa. La ruptura tenía un origen. La justicia tenía un fundamento. La cruz tenía un propósito. Y la redención tiene una consecuencia. Y es la restauración de la identidad. Ya no eres huérfano. Ya no estás solo. Ya no tienes que demostrar. Eres hijo. Y cuando eso se vuelve real, el miedo pierde poder. El control se suelta. La vida empieza a ordenarse. No porque todo afuera cambie, sino porque por dentro volviste a casa. La redención no es el final del camino. La redención no es el final del camino. Es el inicio de una vida completamente nueva. ¿Estás viviendo como alguien que aún busca o como alguien que ya fue encontrado? En el siguiente episodio te traigo un tema muy interesante, porque todo lo que hemos construido hasta aquí, quién es Dios, quién es Jesús, qué es la cruz, qué es la redención, cómo ocurre la transformación, todo esto lo conocemos a través de una fuente. Y hoy, en la actualidad, esa fuente está siendo cuestionada. Se dice que la Biblia fue manipulada, se dice que fue alterada por el hombre, que no es confiable, que es un libro antiguo sin validez. Entonces la pregunta que me surge en este momento es, ¿y si lo que estás dudando es justamente lo que podría darte claridad? Porque si no puedes confiar en la palabra, ¿sobre qué estás construyendo tu fe? Nos vemos en el próximo episodio.